Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de octubre de 2022 y esto es La Contracrónica. Hace 2 días el periódico francés Le Figaro publicó un inquietante vídeo en el que se ve cómo prisioneros de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán ejecutan sumariamente a un grupo de prisioneros de guerra armenios. Se desconoce si el vídeo es auténtico o se trata de una fabricación, pero para el gobierno armenio es real y muestra de forma muy gráfica las prácticas que viene realizando el ejército azerí en la guerra que ambos países libran desde hace año y medio a cuenta de las fronteras en Nagorno-Karabaj, un enclave de población armenia dentro del territorio de Azerbaiyán. Tras un alto el fuego a finales de 2020, los enfrentamientos se reanudaron en mayo del año pasado, de 2021, y se intensificaron entre julio y noviembre. El conflicto volvió a detenerse hasta que, a mediados del mes pasado, regresaron los combates, violando de nuevo el acuerdo de alto el fuego que en su momento auspició el gobierno ruso. Ambas partes se culparon mutuamente por la escalada, aunque muchas fuentes señalan que Azerbaiyán es la responsable de haber roto el alto el fuego para lanzarse sobre posiciones dentro de la República de Armenia. El motivo del recrudecimiento de este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán hay que ir a buscarlo no muy lejos, a la invasión de Ucrania. En la guerra armenio-azerí de 2020, Vladimir Putin se erigió en mediador entre las partes y sobre todo se erigió en protector de Armenia, que había sido derrotada en el campo de batalla. Con Rusia enfangada en Ucrania, el gobierno azerí, presidido por Ilham Aliyev, ha visto una oportunidad dorada para ajustar cuentas con los armenios y continuar exactamente donde lo había dejado hace 2 años. Desde entonces, las fricciones en la frontera han sido continuas y han ido a más a lo largo de los últimos meses hasta el estallido final del mes pasado. Armenia, mucho más débil en todos los ámbitos, ha ido convirtiéndose en un satélite de Rusia, mientras Azerbaiyán, más poblado, enriquecido con las ventas de hidrocarburos y cercano a Occidente, ha aprovechado su superioridad para ir ganando terreno y manteniendo con vida el conflicto. Para los armenios, la guerra en Ucrania es una tragedia, ya que distrae a los rusos y les deja a expensas de los azeríes, sin que Occidente parezca dispuesto a hacer nada para acabar con aquello, más allá de condenas puramente retóricas como las de las últimas semanas. Curiosamente, y a diferencia de lo que sucede en Ucrania, Armenia es una democracia que trata de subsistir entre 2 vecinos muy beligerantes, Azerbaiyán y Turquía. Azerbaiyán, por su parte, es un régimen autoritario, una dictadura propiamente dicha y muy expansionista, pero es de gran valor estratégico y económico para los intereses occidentales, ya que es muy rico en hidrocarburos y se sitúa entre Rusia e Irán, sirviendo de contrapeso a ambos. Con todos los ojos puestos en la guerra de Ucrania, nadie parece interesado en poner fin a este asunto. Rusia, que se involucró hace 2 años para mantener su posición al sur del Cáucaso, tiene ahora problemas mucho más graves que atender y Occidente no parece por la labor de debilitar a un aliado en una zona conflictiva. Pero ese aliado no es muy distinto a la Rusia de Putin. Aliyev es autoritario, es expansionista y nadie en Occidente quiere disgustarle. Una historia que a mayor escala ya hemos vivido. Desde su independencia de la Unión Soviética en 1991, Armenia ha tenido que enfrentar una amenaza tras otra a la seguridad de sus fronteras. La guerra en Nagorno-Karabaj, de principios de la década de 1990, dejó a la nueva república atrapada en un conflicto que no se ha terminado todavía, completamente intratable y que lleva ya 30 años. Estos son, pues, unas 2 generaciones aproximadamente de armenios y de azeríes. Entre tanto, Azerbaiyán y su patrocinador principal y protector, que es Turquía, con quien comparte vínculos culturales y lingüísticos. El azerí es una lengua de origen túrquico y hasta cierto punto inteligible con el turco. Según parece, los turcos y los azeríes pueden hablar cada uno en su lengua y más o menos entenderse, algo parecido a lo que hacemos los españoles y los portugueses. Bien, pues en aquel momento Azerbaiyán y Turquía cerraron sus fronteras con Armenia, que está emparedada entre estos 2 países. Tiene también frontera con Georgia,
Georgia por el norte y una frontera con Irán por el sur, pero las dos principales, que algo así como el 80% de sus fronteras son con estos dos países, y las cerraron a cal y canto, dejándoles realmente una única salida, la de Georgia, para comunicarse por tierra con el resto del mundo. Desde principios de siglo, Azerbaiyán se convirtió en el niño mimado de Occidente en el Cáucaso, por lo menos al sur del Cáucaso. Recibió apoyo económico de Estados Unidos y de Europa Occidental. ¿Por qué? Pues porque el país posee grandes reservas de gas y petróleo desde hace ya un montón de tiempo. El petróleo se encontró en Azerbaiyán en tiempos del Imperio Ruso, allá por principios del siglo XX, y desde entonces los azeríes han estado sacando petróleo y gas, sobre todo petróleo, a sus reservas, que se modernizaron muchísimo en la década de los 90 con dinero estadounidense y también con dinero europeo. Entraron allí las grandes petroleras y modernizaron todos los pozos de la época soviética que estaban ya en declino. Azerbaiyán carece de salida al mar, al igual que Armenia, pero tiene acceso al menos al mar Caspio, que realmente es un inmenso lago salado al que solo se puede acceder a través del Volga. Por lo que, para no tener que sacar el petróleo o el gas azerí a través de barcazas por el río Volga, que luego se comunica con el Don a través de un canal, en fin, que hay que dar una vuelta considerable, y la cantidad de petróleo, de carga en general, que se puede sacar por el Volga es necesariamente limitada. Desde finales del siglo pasado se concibieron varios oleoductos y gasoductos para llevar el crudo y el gas azerí hasta el Mediterráneo. El Bakú-Tiflis-Ceyhan, por ejemplo, se inauguró en el año 2006. Es un gasoducto que opera la petrolera BP y lleva petróleo desde el Caspio hasta la costa turca. Ahí hay una terminal donde se embarca ya rumbo al mercado mundial, especialmente al mercado europeo, sobre todo al de Europa Occidental. Países como Italia, por ejemplo, importan muchísimo petróleo desde Azerbaiyán, porque el trayecto que hay desde Ceyhan, desde la costa turca hasta Turquía, es bastante pequeño y por lo tanto el flete cuesta algo menos. Pero bueno, ahí tenemos ese oleoducto que, ya digo, opera desde hace 15 años y ha transportado pues miles de millones de barriles de petróleo desde entonces y ha dejado muchísimo dinero al Estado azerí, concretamente a su empresa petrolera estatal. Luego tenemos también un gasoducto que se llama el gasoducto Transanatolio. Este es más reciente. Este se entregó en el año 2018, hace solo 4 años, y lleva gas desde los yacimientos azeríes que están en el mar Caspio hasta el continente europeo, atravesando toda la península de Anatolia, la mayor parte de Turquía, vamos. Esa es la razón por la cual se llama gasoducto Transanatolio. En todos los casos, el gobierno azerí y sus aliados eludieron a propósito el paso por Armenia, a pesar de que era el camino más directo, llevándose los ductos más al norte, haciéndolos pasar por Georgia. Georgia, que ni entra ni sale, saca partido de esto mediante las regalías de paso. El dinero del petróleo, obviamente, pues ha enriquecido mucho a Armenia, o por lo menos a su estado, en las 3 últimas décadas, especialmente en las 2 últimas, después de la modernización de la industria petrolera de Azerbaiyán. Su PIB se ha multiplicado por 10 en los últimos 20 años. Ha pasado, pues tengo aquí los datos, de los 4.300 millones de euros, esto es de 2019, a los 43.000 millones era de 1999 a los 43.000 millones de 2019, justo 20 años. Y ha seguido subiendo. El año pasado, por ejemplo, fue de 46.000 millones de euros el PIB. Bakú, que es la capital del país, pues a poco que uno haya estado allí o haya visto fotografías o vídeos, pues ha convertido en algo así como un Dubái en miniatura a orillas del Caspio, con rascacielos diseñados por prestigiosos arquitectos occidentales, centros comerciales y buenos hoteles. El PIB de Armenia también ha crecido, pero hay una, como está, Armenia es más pequeña todavía. Si Azerbaiyán es un país pequeño, Armenia es más pequeña todavía, y Armenia no tiene ni siquiera el acceso al mar Caspio y no tiene materias primas como el petróleo o el gas, pues lo ha hecho mucho menos. La economía armenia depende de la exportación de cobre y de las remesas que envía la numerosísima comunidad armenia en el extranjero, especialmente en países como Estados Unidos y Francia, donde es relativamente común encontrarse con armenios o con hijos o con nietos de armenios. Hay, de hecho, muchos más armenios fuera del país que dentro. Se calcula que hay unos 8 millones de armenios y de descendientes directos de armenios repartidos por el mundo. Las 2 principales comunidades están, ya digo, en Francia y en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 1 millón, pero incluso en países como España hay una comunidad de armenios que ronda las 50.000 personas, para que nos hagamos una idea. Actualmente el PIB armenio es 4 veces inferior al azerí
y además tienen un problema añadido, y es que está mucho menos poblada. Armenia tiene solo 3 millones de habitantes justos frente a los 10 millones de Azerbaiyán. Así que, víctima de estas fronteras cerradas a cal y canto que os decía, y de un occidente, especialmente una Europa occidental, sedienta de petróleo y de gas, Armenia se vio obligada en su momento a adoptar una posición de dependencia económica y sobre todo dependencia estratégica de Rusia, con quien ni siquiera comparte frontera terrestre. Para ir de Rusia a Armenia hay que atravesar, primero el Cáucaso y luego hay que atravesar todo Georgia, un país con el que Rusia tiene una relación, digamos, complicada desde la independencia de esta última y muy especialmente desde la guerra en Osetia del Sur en el año 2008, cuando los rusos entraron en Georgia y arrebataron, pues así, por las buenas, una región completa y no se la han llegado a anexionar, pero sí crearon allí una república independiente, una república títere al servicio de Moscú. Luego Rusia tiene otro problema añadido, carece del poderío económico de Occidente. Los armenios no pueden ofrecer nada que los rusos deseen, más allá de su posición geográfica, y eso evidentemente pues ha lastrado su desarrollo y su modernización. No ha entrado tanto dinero, pero ni de lejos, en Armenia como el que ha entrado en Azerbaiyán desde el colapso de la Unión Soviética. Las grandes inversiones que en Azerbaiyán han hecho los países occidentales o las empresas occidentales, básicamente para extraer petróleo y gas, han agravado todavía más el aislamiento de Armenia. Un país que a poco que echemos un vistazo al mapa, ya de por sí la naturaleza dejó bastante aislado. Está completamente cerrado al acceso al mar, lo tiene lejísimos en cualquier dirección. Tiene, eso sí, un lago bastante grande, pero que es muy bonito, el lago Sevan, pero nada más, no les sirve para comunicarse con ninguna otra parte del mundo. El Mar Negro les pilla a cierta distancia, tienen que atravesar Georgia, y el Mar Caspio directamente es inalcanzable porque se interpone Azerbaiyán. Es decir, pocos lugares de Medio Oriente más o menos están tan aislados y tan sitiados como Armenia. Esto cuenta bastante, a pesar de que los armenios son un pueblo muy laborioso y muy emprendedor, tal y como hemos podido ver, pues infinidad de armenios que hay por el mundo y cuyos nombres pues son bien conocidos. Hay músicos, científicos, etcétera. Pero bueno, el hecho es que la Armenia original quedó en este estado después de la caída de la Unión Soviética, rodeada de enemigos a un lado y al otro. Tanto las relaciones con Turquía son todavía peores después del genocidio armenio después de la Primera Guerra Mundial, y la frontera, pues como os decía antes, está cerrada. Bien, todo esto envalentonó desde el principio a los azeríes, empujando a los armenios a ponerse aún más en manos de los rusos, ya que Rusia es la única potencia capaz cercana por lo menos, de proyectar poder duro en esa región. En resumen, la Armenia actual es una consecuencia no deseada de la contención de Rusia e Irán por parte de Occidente y de las necesidades energéticas de Europa Occidental. El equilibrio ya era frágil y se rompía de manera periódica. Es una de las fronteras esta que hay entre Azerbaiyán y Armenia más inestables del mundo. Desde 2010 ha habido problemas fronterizos entre Azerbaiyán y Armenia en varias ocasiones. Bueno, los problemas fronterizos son continuos, pero problemas fronterizos dignos de pasar a los periódicos internacionales, dignos de que la agencia Reuters o AP se fijen en ellos y redacten una nota en inglés. Vamos, los hubo en 2012, los hubo en 2014, los hubo en 2016, los hubo en 2018 y los hubo también en 2020, cuando las escaramuzas fronterizas habituales derivaron en una guerra abierta. Una guerra que duró mes y medio y que concluyó con un alto el fuego auspiciado por Rusia. De esta guerra de Azerbaiyán y Armenia del año 2020 me hice eco aquí en la Contracrónica pues hace justo 2 años. Después de aquello reunió Putin a los dos, al armenio y al azerí, se los llevó a Moscú, les leyó la cartilla y acordó ese alto el fuego. Se volvió de nuevo a ese frágil equilibrio anterior que a lo largo del año pasado se rompió en varias ocasiones. Si la cosa no iba más, era porque Rusia estaba ahí, estaba vigilante para que eso no fuese a mayores. Pero en febrero de este año, como todos bien sabemos, Putin decidió invadir Ucrania.
algo que en principio iba a ser pan comido, una intervención quirúrgica policial dirigida a cambiar al gobierno en Kiev y con reconducir el país con un régimen afín. Eso eran los planes, como sabemos, pero nada, se les ha complicado, llevan ya más de 7 meses y se ha convertido pues en una guerra larga y costosa, que está absorbiendo muchísimos recursos materiales y humanos y que por supuesto está absorbiendo toda la atención de la que dispone el Kremlin, que es necesariamente limitada. La exitosa contraofensiva ucraniana el mes pasado, que hemos tratado varias veces aquí en La Contra, pues que ha hecho empujar al gobierno azerí para dar un paso y reemprender la guerra de 2020 en Nagorno-Karabaj, que es este enclave dentro de Azerbaiyán cuya población es armenia. En el alto el fuego de 2020 se fijó una línea de paz, podríamos llamarla así, custodiada por tropas rusas. No era mucho lo que habían enviado los rusos, pero sí lo suficiente como para disuadir a Aliyev de penetrar en territorio armenio, que la cosa no pasase de disparar algunos tiros, de algún problemilla menor, pero que no fuese más allá. No quería evidentemente Aliyev tentar la suerte y exponerse a un ataque ruso o a una reprimenda rusa por lanzarse sobre las posiciones armenias. Azerbaiyán, a fin de cuentas, pues no deja de ser un país ribereño del Caspio que comparte una frontera bastante larga, una frontera teniendo en cuenta el tamaño del país, de más de 300 kilómetros con Rusia. Así que los problemas de Putin en Ucrania, que han sido continuos desde hace un mes, pues fueron la señal que Ilham Aliyev esperaba y que esperaba ardorosamente desde el principio de esta guerra. Si a Rusia le iba bien, en Ucrania no pasaría nada, pero si a Rusia le iba mal y le está yendo mal, pues era su oportunidad para volver a lo suyo, y lo suyo es ir poco a poco quitándole terreno a Armenia. Así que rompió la línea de paz y penetró en Armenia asaltando núcleos civiles, algunos muy cercanos a Ereván, que es la capital del país. Se quedó a unas decenas de kilómetros de Ereván. Aliyev sabía que, o imaginaba por lo menos, que con todos mirando hacia Ucrania, nadie se fijaría en asuntillos menores como este del sur del Cáucaso, que además esta de Nagorno-Karabaj es como la guerra de nunca acabar. Yo llevo oyendo hablar de ella pues 30 años, desde que empezó. Era yo un escolar, no sé si había empezado siquiera la universidad y ya se estaban peleando por esto. Así que es una vez más, una escaramuza más, un problemilla más en el Cáucaso que no nos va a quitar el sueño. Luego tiene además, y esto es importante, Aliyev tiene el favor de Occidente, ya que es un proveedor muy fiable de gas y de petróleo. Un suministro con el que precisamente ahora, en estos momentos más que nunca, en Europa no se quiere jugar. La propia Ursula von der Leyen se refirió hace unos meses a Azerbaiyán como un socio energético prioritario. Dijo que bueno, que si Rusia se les caía, siempre les quedaban las reservas del Caspio, que los azeríes estaban encantados de enviarlo. Luego Estados Unidos, que no, evidentemente no depende, ni mucho menos, ni tiene un comercio energético significativo con Azerbaiyán, pues su interés en la zona no es tanto económico como estratégico. Es un socio estratégico ubicado, como os decía antes, como una cuña justo entre Rusia e Irán. Razón por la cual le ha ido entregando ayuda significativa para fortalecer sus fuerzas armadas. Fruto de esto, de estas necesidades y estas dependencias de los europeos y estas necesidades estratégicas de los estadounidenses, el gobierno azerí siente que tiene carta blanca para hacer lo que le venga en gana, incluyendo crímenes de guerra, como el del vídeo que se difundió el otro día. Ejecutar sumariamente a los prisioneros de guerra es un crimen de guerra, violaciones de los derechos humanos que son sistemáticas, destrucción de patrimonio cultural armenio, y eso sí que es gratuito absolutamente, porque un monumento no se mete contigo, aunque estés invadiendo un país. Puede entender que bombardees una base aérea o qué sé yo, que haya muertes colaterales, ¿no? Daños colaterales en un bombardeo, pero ir contra una iglesia o ir contra un monumento del enemigo, pues son ganas de borrar del mapa al enemigo y todo lo que representa. Es decir, todas estas cosas que está haciendo Aliyev, es la expansión misma de sus límites fronterizos. Son todas, están al margen del derecho internacional. De hecho, Azerbaiyán, y esto es lo más triste, no solo no ha enfrentado ninguna consecuencia material, no la han sancionado, ni parece ser que haya intención de sancionarles por las agresiones a su vecino, sino que todo lo contrario, ha sido recompensado por Occidente con buenos contratos gasísticos, apoyo diplomático y hasta ayudas directas, como os decía. Pero
Y he aquí la paradoja. Lo que se propone en Occidente, en Ucrania, es combatir el expansionismo autoritario del que hace gala Putin. Pero luego miren hacia otro lado en Armenia. Azerbaiyán, mal que le pese a Joe Biden y a Ursula von der Leyen, es una dictadura. Una dictadura que, lejos de llevarse mal con Rusia, se lleva bastante bien. El presidente, este hombre, Ilham Aliyev, lleva ahí desde hace casi 20 años, desde el año 2003, y heredó el cargo de su padre, que se llamaba Heydar Aliyev. Heydar Aliyev era de estos personajes de la parte final de la Unión Soviética que hicieron tanta fortuna. Aliyev había sido un oficial de alto rango de la KGB, que luego prosperó en política y en la última fase de la URSS fue miembro del Politburó. Le llevó evidentemente Andropov, que era también el jefe de la KGB, y le llegaron a condecorar 5 veces con la Orden de Lenin, vamos. Luego ya, cuando aquello se vino abajo, se volvió a Azerbaiyán y empezó a hacer política allí, empezó en su comarca natal y terminó haciéndose con la presidencia del Azerbaiyán independiente en 1993. Vivió 10 años hasta 2003 y ese mismo año, poco antes de morir, organizaron unas elecciones evidentemente fraudulentas y de las que salió elegido su hijo Ilham Aliyev, y así hasta el momento presente. Bueno, esa es la razón por la cual Azerbaiyán está lleno de estatuas dedicadas al padre del presidente. Y bueno, el principal aeropuerto del país, el de Bakú, lleva su nombre. Bien, volviendo al presente, poco antes de la invasión de Ucrania, Vladimir Putin e Ilham Aliyev firmaron un acuerdo de asociación en el que ambos se comprometían a una mayor cooperación, especialmente en todo lo relativo a la energía. Así que aquí de ese acuerdo se firman continuamente acuerdos entre países que luego se quedan en pura agua de borrajas, pero este no lo hizo. El acuerdo se firmó pocos días después de que la petrolera estatal rusa, que Lukoil, invirtiera $1.500 millones para aumentar su participación hasta el 20% en el yacimiento de gas más grande de Azerbaiyán. Lukoil también tiene otra participación, está más pequeña, el 10% en el gasoducto del sur del Cáucaso, que es una infraestructura fundamental en el proyecto del corredor de gas del sur, que la Comisión Europea ha diseñado para aligerar la dependencia de Europa del gas ruso. Bien, pues los rusos están en ese corredor gasístico. Luego Armenia, por su parte, depende efectivamente mucho de Rusia, pero más a su pesar que por convencimiento propio. Desde hace 30 años el país ha demostrado constantemente su intención de mantener una política interior y exterior independiente de Rusia, incluso frente a presiones considerables que le llegan desde Moscú. Armenia ha desarrollado y ha consolidado instituciones democráticas. Es sin ninguna duda el país más democrático al sur del Cáucaso. Vamos, desde cualquiera que lo analice desde cualquier punto de vista. Tras la revolución de terciopelo, además, que fue hace 4 años, en 2018, ha emprendido reformas muy creíbles para democratizar su sistema político, se ha convertido en una república parlamentaria, antes era semipresidencialista, en la que se respeta la libertad de expresión y la libertad de prensa muchísimo más que en Azerbaiyán y por descontado que en Rusia. Bueno, y también unos cuantos datos para cerciorarme de que efectivamente era así, de que Armenia va por el buen camino y lo va. Freedom House, por ejemplo, considera que se trata de un país parcialmente libre, dándole una calificación de 55 puntos. Esta es similar a la que tiene Bosnia, a la que tiene Serbia o la que tiene El Salvador o la propia Guatemala, y muy por encima de la que tiene Azerbaiyán, que tiene solo 9 puntos. Vamos, los mismos que China y por debajo de Nicaragua o Venezuela. En el informe de libertad de prensa que elabora Reporteros Sin Fronteras, Armenia se sitúa en el puesto 51. Está por encima de algunos países de la Unión Europea, como Rumanía, ¿eh? España está, por ejemplo, en el puesto 32 y Estados Unidos en el 42. Mientras que Azerbaiyán se sitúa en el fondo de la tabla, en el puesto, exactamente lo estoy viendo aquí, el 154, pues justo entre Rusia y Bielorrusia, y a solo 4 puestos de distancia de Venezuela, que está en el 159. Vamos, que pocos países han mejorado tanto como Armenia en materia de derechos humanos y de libertades. Podríamos pensar que a pesar de esto, el gobierno armenio y Armenia en general, el Estado como tal, sigue dependiendo de Rusia en materia de seguridad, lo cual es cierto. Pero también lo es que el ejército armenio ha participado en algunas misiones de la OTAN, en Kosovo, por ejemplo, en Irak, en Afganistán. También ha buscado profundizar los lazos con la Unión Europea. Ratificó hace no mucho un acuerdo de asociación integral que ha convertido a la Unión Europea en uno de sus principales socios comerciales. Vamos, que ha tenido bastante, de hecho, independencia de criterio respecto a sus relaciones internacionales, hasta donde ha podido llegar sin provocar a Rusia. En el frente diplomático,
El gobierno armenio también ha tratado de trazar una línea más o menos clara entre ellos y Putin, en lo referente a la invasión de Ucrania, quiero decir. En la votación que tuvo lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas a principios de año, que abordaba el ataque ruso a Ucrania, lo que hicieron los armenios fue abstenerse. No votaron en contra de la condena, tampoco a favor, se abstuvieron. Era lo más que podían hacer en aquel momento, dada su dependencia de Rusia. Pero es que Azerbaiyán no votó a favor de la condena de Rusia, al contrario, tampoco se quiso significar. Sus representantes decidieron ausentarse del pleno y así evitarse tener que votar a favor, en contra o abstenerse, es decir, a dar su opinión sobre el tema. La invasión que Azerbaiyán ha hecho, sobre todo en los últimos días, pues que viene haciéndolo desde hace un montón de tiempo, sobre el territorio soberano de Armenia, es indistinguible en forma y fondo de la invasión de Rusia a Ucrania. Esta es la verdad, tomando los hechos sucedidos sobre el terreno. Desde el mes pasado, Azerbaiyán ocupa unos 4 o 5 mil kilómetros cuadrados de territorio armenio. Controla algunas redes de carreteras y los corredores de transporte, impidiendo la libertad de movimiento en todo el país. Durante esta última invasión, el ejército azerí ha atacado deliberadamente la infraestructura y ha desplazado a miles de civiles. Bueno, más de una docena de prisioneros de guerra han sido apresados y ejecutados y proliferan, en fin, el vídeo con el que hemos empezado el programa de hoy, de abusos, torturas, ejecuciones sumarias de prisioneros armenios. La única diferencia entre la invasión de Ucrania por Rusia y la invasión de Armenia por Azerbaiyán ha sido la respuesta de Occidente, que parece dispuesto a ignorar el expansionismo azerí para asegurarse el suministro de gas y petróleo a través de los ductos del Cáucaso y ya de paso controlar a Rusia por el sur, con el que creen que es su aliado. Pero si Ucrania tiene derecho a existir, y tiene derecho a existir Armenia también, podríamos pensar que esto solo va de diferencias no resueltas en las fronteras de la antigua URSS, pero es que no es así. Si el objetivo de Aliyev solo fuese acrecentar el territorio de su país, lo habría tomado sin destruir patrimonio cultural armenio. Lo habría tomado sin atacar deliberadamente a los civiles. Eso por no hablar de la retórica incendiaria de su régimen contra los armenios, que es muy similar por lo demás a la que emplean en el Kremlin contra los ucranianos. Si se quiere dar una respuesta al expansionismo autoritario de Rusia, ¿qué mensaje está enviando Occidente cuando tolera y promociona a un régimen tan despótico como el ruso? Un mensaje contradictorio, evidentemente, que lo único que conseguirá es envalentonar a otros regímenes expansionistas. Más o menos la idea es, si en Washington y Bruselas toleran esto, ¿por qué no me van a tolerar a mí? Si quieren dejar claro que son los garantes del derecho internacional y que combatirán el expansionismo de regímenes como el ruso, han de empezar a tomarse en serio lo de Azerbaiyán y Armenia. Puede parecer un asunto menor, pero no lo es en absoluto. Si Occidente le da carta blanca a Azerbaiyán, estará diciendo al mundo que lo que hace no está mal del todo. Y eso repercutirá mucho más allá del sur del Cáucaso. Hoy tenemos una contrarréplica monográfica sobre este tema del sabotaje del Nord Stream que traté ayer en la contra. Ya sabía yo que iba a traer cola a esto. Pues bien, me ha llegado 3 notas de voz sobre esto. Me han llegado más, pero he seleccionado 3. Así que vamos a escucharlas seguidas y luego le damos la réplica. Los 3 contraescuchas que participan os los digo en orden de aparición. Francisco primero, luego Daniel, que está en Zurich, y luego Manuel. Hola Fernando, sobre el Nord Stream decir un par de cosas. La primera es que la investigación no va a servir para nada. Porque fíjate, aunque encontraran grabaciones de Vladimir Putin ordenándolas, aunque encontraran la bandera ucraniana en los explosivos, aunque como ya han encontrado vieran navíos escoltando a lo que podría ser un submarino en la fecha cercana a la explosión, dirán que es mentira y que lo hizo todo la CIA, ¿vale? Que relacionándolo con tu programa de la crisis de los misiles de Cuba, donde se enseñaban las fotos en las Naciones Unidas y los rusos, los soviéticos no sabían qué decir en aquel momento, yo sí tengo claro que lo que diría Putin, diría que esas fotos son mentiras, que son de otro sitio, que las ha creado la CIA y que son claramente fake. Todo sería completamente fake. Y bueno, podríamos pensar que también puede ser verdad, que no estén mintiendo, que no hayan sido ellos y que Estados Unidos esté mintiendo, etcétera, etcétera. Pero es que hay que tener en cuenta el segundo punto, y es que Putin siempre miente, ¿de acuerdo? Siempre, siempre. Acordémonos de cuando invadió Crimea, que dijo que sus tropas no estaban allí, y luego a los meses dijo que sí eran sus tropas y que tenía que hacerlo. Recordemos que cada vez que puede, miente.
Y recordemos también, por cierto, otra investigación sobre el Malaysian Airlines que fue derribado en la zona del Donbass, lleno de holandeses, por cierto, y que todas las pruebas que se han encontrado de que era un bug, que posiblemente se disparó desde no sé cuánto, eso les ha dado igual a los rusos, a Putin le ha dado igual, vamos, directamente ha dicho que es mentira y que la CIA lo hizo. Entonces, bueno, pues nada, que al final el antiamericanismo este que hay rampante, pues siempre encontrar una excusa para no culpar al Tito Putin, que parece ser que es un santo porque, hombre, pobrecillo, ¿no? Habrá que darle algo antes de que se vaya de Ucrania, ¿no? Habrá que incentivarlo para que escale más rápido la próxima vez nuclearmente. En fin, un saludo a todos los contraescuchas y muchas gracias por tu programa. Hola Fernando, hola cuando escucha. Soy Daniel, os hablo desde Zurich. Em, Acabo de escuchar tu contracrónica sobre el sabotaje del Nord Stream y hay un pequeño aporte que quiero hacer al tema y la verdad que se ha hablado mucho en los medios más convencionales y la cosa es que por donde ha ocurrido el sabotaje, encima el sabotaje ha tenido lugar el mismo día o un día después en que se comisionara un gasoducto que va desde Dinamarca hasta Polonia. Y la distancia que hay entre ese gasoducto y donde se han producido el sabotaje en los Nord Stream, la distancia no llega ni a milla a alguno de los donde se han puesto los explosivos. Y nada, así que está claro de que no se sabe quién ha sido con certeza, pero si ponemos en una balanza precio-beneficio, lo que Estados Unidos sacaría de esto, está claro de que sale perdiendo sí o sí. Y sin embargo, Rusia sí que tiene bastante que ganar o para hacer presión, ¿no? Porque esto no deja de ser un aviso a navegantes de que tengo la posibilidad de destruir infraestructuras críticas de la Unión Europea, se pueden llevar por delante los gasoductos que vienen de Noruega. Y aparte, pues sí, ahora forzarla a Alemania, digamos, tener que agachar la cabeza y tener que abrir el Nord Stream 2. Pero así que nada, está claro que no tenemos la certeza, pero es que todos los indicios apuntan a Rusia. Y no solamente eso, es que el cambia en su argumentario se puede decir cada día. Y es que ya me resulta gracioso, si no patético, los putinescos homologados que tenemos en España, como este chico Isper, que lo publicó también, intentas de argumentar con ello y es imposible. No sé, parecen más bien hooligan o que lo que sale del Kremlin para ellos es la verdad absoluta como si viniera del mismísimo altísimo. Pero bueno, era esa la parte que quería hacer. Así que nada, ya te digo, yo creo que ha sido una demostración de que pueden tocarnos la infraestructura crítica y no creo que haya sido casualidad que eso se haya producido justamente el mismo día o el día después de que comisionaran ese gasoducto que va hacia Polonia. Y vamos, Rusia tiene las posibilidades, porque bien como has dicho, está Königsberg, perdón, Kaliningrado, que está cerca y de ahí, por ejemplo, se puede leer, ahí tiene estacionado un grupo de operaciones especiales de infantería de marina, más submarinos que pueden hacer la operación perfectamente, vamos, que no... mm, y además que están cerca, así que nada, eso quería comentar. Un abrazo y que os vaya bien. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, lo primero es felicitarte por, por tu programa, por tu espacio, bueno, porque son tantísimos temas los que tocas y con un formato tan variado, ¿no? Contra crónica, contra historia, contra réplica. Bueno, te felicito realmente por el producto que has elaborado, porque es magnífico. Yo hace tiempo
que me considero, bueno, considero que no estamos bien informados, que los medios de comunicación dejan muchísimo que desear. Y bueno, he visto ahí una, un rayito de luz con tu espacio, porque creo que te lo curras un montón, que trabajas un montón lo que transmites, lo que informas y la verdad es que creo que hay esperanza en el periodismo con personas como tú. Bueno, lo que te quiero plantear es algo rápido, bueno, es una reflexión con respecto a lo que con respecto a lo que hablas de lo que has hablado en la última contracrónica del problema de las fugas del Main Street. Me llama muchísima atención el debate que hay, ¿no? Con respecto a quién tiene la culpa, si es Estados Unidos o es la propia Rusia. Me llama muchísimo la atención que partidos como Podemos se alineen, ¿no? En la hipótesis de que es Rusia, o sea, perdón, de la que es Estados Unidos la culpable, ¿no? Es que me parece, y ahora ahí entra la reflexión, ¿no? Me parece que es bastante paradójico, bastante contradictorio que Podemos, un partido que se considera, bueno, un partido de izquierda, yo lo llamaría extrema izquierda, que una de sus puntas de lanza, pues la política de género, de inmigración, que bueno, que tanto debate y tanto conflicto provoca, ¿no? Y que, por otro lado, en otro orden de cosas, pues se alinee con Rusia, que precisamente, pues posiblemente sea un modelo que se enfrenta, que se opone frontalmente a este tipo de políticas. Es decir, si lo viéramos desde un punto de vista teórico, podemos decir que Rusia es el contrapunto o es el modelo opuesto al de, ¿no? Agenda globalista, ¿no? Políticas de género, política de inmigración. Entonces, me parece que cuanto menos contradictorio o paradójico que bueno, la mujer de Pablo Iglesias, Irene Montero, esté defendiendo por un lado en este país pues una serie de cosas a veces un poco peregrinas. No voy a decir yo que el tema de la igualdad y el feminismo lo sea, pero sí a veces posturas que adopta. Y por otro lado, su marido, Pablo Iglesias, pues esté en la radio haciendo brindis al sol con respecto a quién ha tenido la culpa en el tema de la fuga de los gasoductos del Main Street. Yo no sé muy bien esta gente de qué palo van, entonces no sé si esta reflexión, no sé, tú no la puedes aclarar un poco, pero yo me veo de repente ahí en un callejón sin salida, o sea, los veo a ellos, por supuesto, en un callejón sin salida, donde por un lado predican unas cosas y por otro lado predican otras, no se aclaran. O que tal vez quizás estos términos en los que nos movemos de derecha a izquierda que están en uso, que tanto usamos en nuestro país, pues quizás ese modelo ya no, esa nomenclatura pues quizás ya no sirva para hacer un análisis de la situación. Esa era la reflexión, Fernando. Pues un saludo, un abrazo. Pues bien, vayamos por partes. Empezamos por orden, empezamos con Francisco, que asegura que la investigación no va a servir de nada. No va a servir, evidentemente, para propagandistas y activistas, pero el resto no servirá de mucho, porque nos aportará hechos, nos aportará datos, nos aportará pruebas. Se tomarán muestras y podremos ver fotografías de los daños y análisis de los mismos por parte de especialistas. Evidentemente, si las conclusiones no favorecen a Putin, pues dirá que es toda mentira. Se fabricará entonces una teoría de la conspiración y sus partidarios en el extranjero la difundirán alegremente e insultarán a todo el que no la secunde. En fin, eso lo podemos, yo creo que dar por seguro ya. Es por ello que la investigación debe ser lo más independiente y variada que se pueda.
Al estar en la zona económica exclusiva de Suecia y Dinamarca, como decía ayer, pues es natural que esa investigación la dirijan suecos y daneses, pero deben participar los rusos también, ya que el gasoducto es ruso, y si quieren los polacos y los alemanes. Cuanto más ojos haya, mejor para todos. A partir de ahí, pues que el análisis de lo que obtengan en las profundidades del Báltico sea independiente y arroje muchos resultados. Es todo lo que podemos desear. Evidentemente, quien hizo esto no dejó una firma y un recordatorio de que estuvo allí tal día, como los grafiteros, ¿no? Poniendo un explosivo, ¿no? Aquí estuve allí, estuve aquí, puse este explosivo tal día. En fin, las cosas no son tan fáciles, pero al menos tendremos pruebas que ahora mismo no tenemos. Sobre esas pruebas, las hipótesis estarán mucho más afinadas. En la investigación, por supuesto, es necesario incluir no solo los daños, también un informe de los buques y submarinos que navegaron por esa zona durante los días precedentes a las explosiones. Quizá no sepamos nunca a ciencia cierta quién voló el Nord Stream. Es posible. Es posible que nos quedemos con las ganas. Es posible también que no sepamos nunca si alguna vez hubo vida en Marte. Pero eso no impide que la NASA o que la ESA pues, lo investiguen enviando una sonda tras otra. Cuando no sabes algo a ciencia cierta, no te queda más remedio que especular. Pero no todas las especulaciones son iguales. Una conjetura basada en un montón de pruebas vale mucho más que una conjetura sin prueba alguna. De lo que se trata, por lo tanto, es de obtener pruebas en el fondo del mar, que es lo que no tenemos ahora. Si esas, bueno, una investigación general, si esas pruebas incriminan, aunque solo sea circunstancialmente a los rusos, Putin lo negará vehementemente y acusará de haberlas puesto ahí a la CIA o a las agencias de inteligencia occidentales. Como buen oficial de la KGB, Putin es un experto en la desinformación, eso sí que se le da bien. Y como bien sabes, pues hay miles de personas dispuestas a difundir esa desinformación de manera completamente acrítica y voluntaria. Respecto a lo que nos cuenta Daniel, a ver, efectivamente, el denominado Baltic Pipe entró en servicio la semana pasada. Este gasoducto es un empeño de personal del gobierno polaco para diversificar el suministro de gas de su país. Polonia era muy dependiente del gas llegado desde Rusia a través del gasoducto Yamal y llevaba años pensando en traerse gas desde Noruega. Por lo menos desde el Atlántico. Puede hacerlo en buques metaneros, pero es mucho más caro. Polonia tiene una planta de regasificación, así que hacía falta un gasoducto que fuese bajo el Báltico hasta Dinamarca, y allí pudiese conectarse con los gasoductos que bajan desde Noruega hasta Alemania. Esos gasoductos operan a la máxima capacidad, así que era necesaria una nueva, digamos, entre comillas, una nueva tubería. Desde que empezó la guerra en Ucrania, este gasoducto se había convertido ya en una cuestión estratégica para Polonia, ya que los rusos interrumpieron el envío de gas a través del Yamal porque Polonia se negó a pagar el gas en rublos. Por fortuna para ellos, no quedaba ya mucho tiempo para la finalización del Baltic Pipe y aceleraron las obras durante la primavera y el verano y entró en servicio, pues eso, creo que fue el día 27 de septiembre. He ido a mirar en el mapa por dónde pasa exactamente el Baltic Pipe. Y efectivamente pasa al sur de la isla danesa de Bornholm, a unos pocos kilómetros de donde se produjeron las fugas. De hecho, hay un punto al norte de la costa alemana donde ambos gasoductos se cruzan en el fondo del mar. Si ha sido Rusia la culpable de haber provocado las fugas en el Nord Stream, pues una de las razones que podrían haberles llevado a ellos es esa misma que señalas, Daniel. Es decir a los europeos que están en posición de atacar infraestructuras energéticas críticas y convertirlas en chatarra inservible. Luego, en cuanto a lo que comenta Manuel, pues lo primero, muchas gracias, eso antes de nada, por las amables palabras que me dedicas. Y lo segundo, respecto al debate sobre la autoría del ataque, pues a ver, no es casual que partidos como Podemos se alineen con los intereses de la Rusia de Putin. A Podemos le pasa con Putin algo parecido a lo que le sucede con los ayatolás iraníes. En ambos casos necesitan cabalgar contradicciones. Esta expresión no me la invento yo, la dijo Pablo Iglesias hace ya unos años. Por un lado no les gusta Putin, o no les gustan los ayatolás, bueno, pues porque en muchos aspectos son lo contrario de lo que predican en España. Ya sabes, su defensa del feminismo, de los homosexuales, etc. Esto mismo es aplicable a Putin, ya digo, y a los iraníes. Lo hablábamos la semana pasada a raíz de lo del hijab, lo del velo en Irán. Pero claro, eso por un lado no les gusta, pero por otro les encanta que ambos se opongan a Estados Unidos y a Occidente. Es decir, difieren en algunos aspectos de política interior, pero confluyen en política exterior. Tanto Putin como Podemos son ferozmente antioccidentales por el mismo motivo, además. Ambos aborrecen la democracia liberal y la quieren sustituir
por otra cosa. En Podemos hay un poco de todo, desde su fundación, pero su componente comunista es muy fuerte. Ninguno de sus líderes ha negado sus creencias comunistas. Hasta la llegada de Podemos todos orbitaban en la órbita de entorno a Izquierda Unida, y Pablo Iglesias no tenía problemas en salir con una bandera roja en un concierto, al contrario, se sentía muy bien con ella. Si esto lo elevamos, lo subimos de categoría, lo comprenderemos mejor. Mira, cuando murió Hugo Chávez, hace ya casi 10 años, en 2013, uno de los líderes mundiales que más apenado estaba, además a ojos vista, era Mahmoud Ahmadinejad, que hasta le dedicó unas lágrimas a Chávez, porque es que el tipo este lo sentía de verdad. La alianza entre la Venezuela chavista y el Irán de los ayatolás no es una cosa de Ahmadinejad con Chávez porque se hicieron amigos, es una cuestión estratégica para ambos, es muy sólida, a pesar de que, si lo miras, aparentemente los dos regímenes son muy distintos. Uno es revolucionario, de extrema izquierda, y el otro religioso y conservador, pero comparten dos creencias fundamentales, que para ellos pilares fundamentales de ambos países. Ambos están en contra de ambos gobiernos, ambos están en contra de Estados Unidos y de Occidente, así de manera genérica, y en contra de la democracia liberal. Bien, pues eso mismo explica que en esto de Ucrania, los que en España apoyan a Putin se encuentren o en la derecha identitaria, que ve a Putin como uno de los suyos en todos los aspectos, y en la extrema izquierda, que tiene algunas diferencias con Putin, pero también intereses compartidos, y les pesan más esos intereses compartidos. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro. Ha estado bien esta contrarréplica porque sobre el mismo tema hemos tenido mirado desde 3 puntos diferentes. Vamos a terminar ya y nos falta el punto final y definitivo sobre esto del Nord Stream, que es el que nos da Pizarro. El desarrollo de la rotura de los gasoductos sugiere un sabotaje y la dificultad para demostrar la autoría es extrema, así que solo queda elucubrar y sospechar. A corto no se ha interrumpido nada que estuviera en servicio y a largo se ha dificultado el rápido reabastecimiento de un posible aporte gasístico ruso-europeo. Esta realidad puede ser interpretada como una reamenaza rusa o como una ventaja para las ventas estadounidenses. En todo caso es quizás una acción de guerra sin muertos y con resultados inciertos, que parece una metáfora de la apuesta europea por el gas ruso. Un plan con lagunas, más bien boquetes. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 6. Mañana, recordad, estamos a jueves, luego mañana es viernes y los viernes tenemos contrahistoria. Así que ahí os espero. Hasta mañana, amigos.